Pero vamos al libro de Levítico capítulo 6, que es donde comenzamos nuestra porción en este día. Levítico capítulo 6. Una de las cosas que miramos la semana pasada, y es parte de una continuación, lo que tú y yo vemos parte del día de hoy, se nos habla acerca de los sacrificios. En el libro de Levítico capítulo 6 nos habla tal vez con una manera, vemos 5 categorías, o podemos mirar en el capítulo anterior de la porción pasada, que nos hablan de 5 categorías, de 5 ofrendas, que eran de cierta manera de una gran santidad, y había ofrendas que eran de gran santidad, aquellas que el sacerdote participaba, y aquellas otras que eran, no quiero decir de menor, pero no contaban con ese mismo grado de santidad. No quiero decir que eran menores, pero más sin embargo había ofrendas que aún la misma persona participaba de esas ofrendas, que aun cuando le llevaba parte de esas personas comía de la ofrenda que se presentaba. Una ofrenda era para los sacerdotes y otras muchas veces el pueblo comía de ellas. Mas sin embargo vemos que de aquellas que participaba el sacerdote, que eran presentadas delante de Yahweh, eran ofrendas que tú y yo pudiéramos conocer que eran como ofrendas santísimas o muy kadosh. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Y vemos que esto nos enseña mucho para nosotros. Si tú y yo podemos mirar cuáles eran esas 5 categorías o 2 diferentes, miramos la primera de ellas, que era la ofrenda olá, que era una ofrenda de ascensión, que era una ofrenda de holocausto, que era la ofrenda que se ponía sobre el holocausto. La ofrenda hatat, que era una ofrenda de pecado. La hasham, que era una ofrenda por la culpa. La cuarta era una ofrenda shelamín, que era la ofrenda de paz de parte del pueblo de la comunidad, que era la ofrenda minjá, que era una ofrenda de oblación de cereales. Pero déjame darte rapidito simplemente en qué consistía parte de cada uno de ellos. No recuerdo si lo dije la semana pasada, no se los dije, ¿verdad? En qué consistía cada uno de ellos, y el fin y el propósito, ¿no? ¿Verdad? La primera ofrenda que tú y yo encontramos en los capítulos primeros era la ofrenda olá, que era una ofrenda de holocausto, una ofrenda quemada. El fin o el propósito, si tú y yo podemos mirarlo, vamos en el capítulo 1. Las leyes sobre los holocaustos. Las leyes sobre los holocaustos era la ofrenda quemada, que se le conocía como una ofrenda quemada, o la ofrenda del holocausto. ¿Cuál era el propósito? Expiación por el pecado sin intención general. Era una ofrenda que se presentaba, no era por un pecado que se había cometido deliberadamente, sino era en cierta manera un pecado indeliberado. La palabra dice que pecamos en muchas y diferentes maneras. Esto nos enseña que era una ofrenda que se venía y se presentaba por la expiación del pecado sin una intención general, o sea, no por algo específico. La clase de la ofrenda era un macho de la manada o del rebaño sin defecto, o 2 pájaros, o 2 tórtolas. A veces algunas lo traducen de esa manera, que era una ofrenda en cierta manera, el macho de la manada del rebaño sin defecto, o 2 pájaros. Eso era en condición si la persona no contaba con los suficientes recursos. Muchas personas podían presentar un macho de la manada, pero aquella persona que tal vez no tenía lo suficiente presentaba 2 tórtolas o 2 pájaros. Aún también hace diferencia que muchos de ellos presentaban lo que era la ofrenda de cereal. Era algo que era muy presentado o muy común dentro de las ofrendas que se ofrecían dentro de la mañana y dentro de la tarde, que era la ofrenda de los cereales, que era una ofrenda de oblación, se le conoce. Ahora, ¿cuál era la naturaleza de la ofrenda? ¿En qué consistía? ¿Cómo tenía que ser esa ofrenda? Era una ofrenda que era totalmente, ¿de qué manera? Era totalmente quemada. Las acciones que se hacían por ese sacrificio era traer la ofrenda, colocar la mano sobre la cabeza, sobre el animal, se mataba, se despellejaba, se cortaba en pedazos, en diferentes pedazos, y esa ofrenda era puesta ¿dónde? Sobre el altar, sobre el holocausto. Eso eran parte de las cosas que se tenían que hacer. ¿En qué consistía parte de ello? Lo dije la semana, lo voy a volver a repetir. Esa ofrenda consistía en que venía la persona, ponía las manos sobre el animal y hacía una transferencia como si fuera una expiación por sus pecados. La palabra en el libro de Hebreos también nos habla algo semejante. El libro de Isaías capítulo 53 también habla un reflejo de eso. ¿Qué es lo que pasaba? Quien cargaba la culpa sobre esa persona, o los pecados, vamos a llamarle en cierta manera decirlo, quien cargaba con la culpa de la persona,
era quien era sobre ese animal que ponían sus manos y ese animal era sacrificado. ¿Quién era la persona que lo presentaba? Era principalmente quién. Era la persona que lo traía, y una vez que lo presentaba, el sacerdote participaba de esa ofrenda que se presentaba, que de primero consistía, ¿quién correspondía en todas estas labores? Primeramente correspondían a la persona, que después con el tiempo se le fue dejando más la labor a los sacerdotes y a los levitas el hacer todo esto, todo el procedimiento del animal, la matanza, etcétera, etcétera. Pero quien mataba el animal era precisamente la persona o el devoto que venía y se presentaba delante de la presencia de Yahweh. Era una ofrenda que era una ofrenda quemada, era en cierta manera una ofrenda que era un acercamiento, se le conoce como corbán, era acercarse o como un acercamiento delante de quién, delante del Padre. Recordemos que todos los sacrificios que se presentaban eran como una ofrenda en un acercamiento para quién, para Yahweh. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No es que la sangre de los animales nos perdonaba, sino era una manera de podernos acercar a quien, delante del Padre. Recordemos que uno de los grandes pecados que el pueblo de Israel había hecho, ¿cuál había sido el gran pecado? Que habían levantado del becerro de oro, y eso trajo como consecuencia que una separación. La palabra dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Elohim y quién, y los hombres, y parte de venir y presentarse por esa separación que se había ocasionado era venir y presentar un sacrificio en representación, para que por medio de ese sacrificio pudiera haber un acercamiento, un corbán delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Era la manera que la persona podía acercarse delante de la presencia del Padre. El segundo de ellos, estoy un poco rápido, pero sin falta la siguiente semana te doy una hoja con cada uno de los sacrificios en que consistía. La ofrenda Hatat, que tú lo puedes mirar, era la ofrenda por el pecado. Tú lo puedes mirar, Levítico capítulo 4:1, capítulo 5, versículo 13, el capítulo 6, versículo 24, el versículo 30. ¿En qué consistía? Era expiación por el pecado sin intención específico. ¿En qué consistía ese tipo de ofrenda? El sacerdote presentaba un toro de la congregación entera, un becerro, el gobernante, o un chivo, un macho cabrío dentro del pueblo. Era una cabra, una oveja, una persona pobre. ¿Qué es lo que presentaba una persona pobre? 2 pájaros. Y ya la que era muy pobre, de muy bajos recursos, venía y presentaba lo que era una harina o una ofrenda de oblación, que venía y se presentaba delante del Padre. ¿Cuál era la naturaleza de esta ofrenda? Se quemaban las partes más grasosas y se comía lo que era el resto. ¿Qué era la parte de la acción del sacrificio? Trae la ofrenda a los ancianos, y lo hacían por parte de la congregación, por el pueblo de Israel. Las acciones del sacerdote que correspondían: aceptaba la ofrenda, y esa ofrenda esa sangre era rociada sobre la sangre del altar, quemada la grasa, se comía la carne. Si se incluía su propio pecado, se quemaba la porción fuera del campamento. Y eran diferentes tipos de ofrenda, que era la ofrenda Hasam, que era la ofrenda por expiatorio, por el sacrificio, por la culpa. Levítico capítulo 5, versículo 14, el capítulo 6, versículo 7, el capítulo 7, versículo 1 al 10. Era expiación por el pecado sin una intención en específico, sin restitución. Igual la ofrenda por el pecado, además de la restitución que nos habla en los primeros capítulos del capítulo 6, que era una ofrenda por el pecado. Primero que se hiciera la restitución, después de lo mismo que la ofrenda era por el pecado, y era una ofrenda por el pecado. La ofrenda Mijá, que era la ofrenda de cereal, capítulo 2, versículo 1 al 16, el capítulo 6, del 14 al 23, era asegurar o recordar una buena voluntad delante de quién, la buena voluntad delante de Yahweh. ¿Qué es lo que se presentaba? Harina fina, tortas o hojaldre, eran las primicias con el aceite, incienso, la sal, pero sin levadura o miel. Usualmente era acompañado por un sacrificio de un animal. Mientras estaba haciendo ese sacrificio, se tomaba un puñado y se esparcían parte de lo que era la cereal, que de igual manera tenía que ser preparada. ¿Sabes? Cada ofrenda que era preparada delante de Yahweh, que era presentada delante de Yahweh, no importaba si tú y yo podemos decirlo, bueno, es que uno era de mayor valor u otra de menor valor. No estamos hablando en cierta manera, si tú le quieres llamar lo monetario, lo que costaba, pero cada ofrenda en sí representaba una labor o un trabajo que se tenía que hacer de quién, para Yahweh. Aún la ofrenda que se presentaba, que era de cereal, no solamente era la avena que se tenía que hacer. Dice la palabra, lo especificaba en cierta manera, como se decía, se remojaba dentro del aceite, tenías una preparación,
una formación que después tenías que ponerla sobre un sartén, sobre un comal, y después era parte de un proceso en el que se tenía que hacer, pero era una labor ¿para quién? Para el Padre. Di conmigo, cada ofrenda o cada cosa que tú y yo presentamos al Padre tiene su valor y tiene su esmero, porque todo depende de un trabajo o de una labor que tú y yo hacemos ¿para quién? Para el Padre. Todo lo que tú y yo hacemos, de la manera en que tú y yo presentamos, la manera en que presentamos no solamente nuestros diezmos, nuestras ofrendas, la manera en que tú y yo lo hacemos, en la manera en que tú y yo nos presentamos delante del Padre, sabes, tiene un propósito. Porque muchas veces eso depende de que tenemos que trabajar nuestras vidas para podernos presentar delante de quien, delante de la presencia del Padre. Si bien entendemos que ahora está la sangre de Yeshua, el cual es nuestro gran fiel y sumo sacerdote, el cual pagó por nuestros pecados, sabes, siempre hay una acción que depende de nuestras vidas, que depende de nuestras acciones. Sabes, eran ofrendas principales que se le conocían como 5 ofrendas principales, que era la manera en la que la persona se venía y se presentaba delante de él. Vamos al libro de Levítico capítulo 6. Entendiendo, sabes, parte de nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros conformamos o somos parte del templo de ¿quién? Del Mesías. Parte del templo de ¿quién? De Yeshua. Sabes, qué importante es entender que tú y yo somos parte de ese templo. Porque si somos parte de ese templo, sabes, parte de lo que se hacía dentro del altar, del sacrificio, era una ofrenda que se presentaba delante de Yahweh. Pero ¿qué propósito tiene haber un tabernáculo, un lugar de reunión, si primeramente un lugar de holocausto, o un lugar o un altar? Y sabes, tú y yo somos llamados muchas veces, aún nosotros mismos lo hemos entendido, que somos llamados a que nuestras vidas deben de ser un altar ¿para quién? Para el Padre. Si tú y yo somos como parte de ese altar delante del Padre, en el que tú y yo venimos y le representamos delante de Él, si hay un lugar, dice la palabra, dice que tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh, somos el templo del Ruach HaKodesh. Dice conmigo, somos el templo de Él. Es más, dice la primera libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, porque vosotros también como piedras vivas, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ¿a quién? A Elohim por medio de Yeshua. Dice la palabra, dice que nosotros somos como piedras vivas, edificados como sacerdocio para ofrecer ¿qué? Sacrificios vivos delante de quién? Espirituales. Somos como un altar. Pero sabes, un altar, si hay un lugar, un altar, tiene que haber también un lugar donde se presenta un sacrificio. ¿Cuántos entendemos eso? Si no hay altar, es más, déjame ponértelo de esta manera. ¿Cuál era el propósito? Si más adelante en el libro de Levítico capítulo 9, dice la palabra que el fuego, lo que los sacerdotes hicieron fue presentar, lo único que los sacerdotes tuvieron que hacer fue poner leña ¿sobre dónde? Sobre el altar. Y una vez que la leña estaba preparada, dice que descendió, si tú quieres llamarle fuego del cielo, que consumió no solamente la leña y consumió el holocausto que se había presentado para ese sacrificio. Pero ¿cuál fue el motivo por el que tuvo que descender el fuego? Y digo conmigo, es porque había un sacrificio. Si no hubiera habido un sacrificio, no hay necesidad de que haya fuego. El sacrificio o el fuego que estaba dentro del lugar del altar del sacrificio era porque se venían y se presentaban, ¿qué cosa? Los sacrificios delante de Yahweh. Muchas veces deseamos y anhelamos y decimos, Padre, que tu presencia venga y consuma nuestras vidas, nuestros corazones, que fuego que venga del cielo. Pero si no presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, déjame decirte, no hay fuego. No hay fuego divino del cielo, como muchas veces estábamos acostumbrados, porque deseamos que descienda y que venga el fuego desde arriba y que consuma. Sí, pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias vidas y morir a diario por el fin y el propósito de Yeshua. ¿De qué sirve el fuego si no hay un sacrificio? El sacrificio es para que venga y consuma todo lo que no es conforme al carácter y la imagen de Yahweh, para que venga y consuma nuestras vidas, para que aquello que no corresponde al carácter y a la semejanza de Yahweh en nuestras vidas sea consumido, y presentamos nuestros cuerpos, como dice Pablo, Romanos 12, como sacrificio vivo delante de Él, porque estamos dispuestos a morir a nuestra vida, dispuestos a morir a diario. Pero si no estás dispuesto a morir a diario, no hay fuego.
porque no hay nada que consuma. Porque ese era el fin y el propósito del fuego, consumir la ofrenda que se estaba presentando delante de Yahweh. La ofrenda Olá, que era una ofrenda de sacrificio, donde se le conocía como una ofrenda quemada completamente. ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente dispuestos a morir a diario en nuestras vidas? Como decía Pablo, yo muero a diario para ustedes. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que morir a diario. Nos habla de una muerte. Yeshua dijo, porque cualquiera que no tome su cruz, dice cualquiera que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame. ¿Sabes? La cruz o el madero nos habla de una muerte. No de una muerte espiritual ni de una muerte, nos habla de una muerte carnal, donde dice la misma palabra en el libro de Romanos, dice donde ya nuestros cuerpos, dice sean inutilizados ¿para quién? Para el pecado. Donde ahora nuestros cuerpos sirvan para gloria y para alabanza de quien, de Él, de su nombre. Donde cuando tú y yo morimos diariamente, y presentamos nuestras vidas como ese sacrificio y estamos dispuestos a morir diariamente en nuestras vidas. Pablo dice, vamos a Romanos 12. Dice, les ruego pues por las misericordias de Elohim que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice como culto racional, dice como sacrificio agradable y santo delante de quien, santo y agradable. ¿Delante de quien? Delante de Elohim. Sabes, el morir a diario a nuestras vidas, parte de lo que se decía, y lo dije la semana pasada, y perdona que haga una referencia a la semana pasada. Sabes, cuando una ofrenda estaba dispuesta, la Malaquías, tú puedes leer el libro de Malaquías. Malaquías nos habla de la ofrenda que se presentaban. Dice, ¿por qué hay de ustedes? Dice que menosprecien la mesa de Elohim. Y dice, y la ofrenda que presentaban delante, dice, porque presentan el animal cojo, el ciego, etcétera, etcétera, delante de Yahweh. Dice, preséntalo a tu rey, a tu gobernante. Dice, el caso se agradará de ti, de tu ofrenda. Dice, no me agradaré de ella. ¿Por qué? Porque la ofrenda que se presentaba debía ser una ofrenda casi perfecta, sin mancha y sin defecto. ¿Para quién? Para el sacrificio. Era un animal que correspondía con las características, con todo, tú quieres características aprobables para que fuera, que una vez que era aprobado, y una vez que estaba aprobado, una vez que se ponía esa ofrenda sobre el altar, una vez que esa ofrenda era quemada, subía como un olor fragante delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia del Padre. Ahora, si una ofrenda, déjame ponerlo para nuestras vidas. Si la ofrenda no cumplía con los requerimientos, podía ser quemada y podía ser consumida, pero no era un olor fragante delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia del Padre. El animal, sabes, tenía que ser sin defecto. Sabes, Yeshua, a Juan el Bautista le dijo, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El Cordero que vino y que cargó con la culpa de nuestros pecados. El Cordero que fue al madero, en el cual dice la palabra que fue, dice, no se encontró mancha o defecto alguno en ¿quién? En Yeshua. Una ofrenda que fue perfecta para la expiación de ¿quién? De nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Cuánto entendemos eso? Era una ofrenda que no había pecado. Era una ofrenda que una vez que fue presentada y que Yeshua como el Cordero fue inmolado, fue sacrificado, fue como un olor fragante delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia del Padre. Porque no se encontró pecado. Ahora, para nosotros entendemos que somos parte de un altar, somos templo del Ruach HaKodesh, pero también debe de haber un altar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos el tiempo de intimidad en nuestras vidas, de una intimidad y una relación con el Padre? ¿Cuántos tenemos una búsqueda, no solamente de una relación, de una intimidad, pero una búsqueda de su palabra, que sea el Padre que nos hable, que nos enseñe, que nos muestre, que nos revele su palabra? Entonces, no te estoy hablando de que te venga la gran revelación. ¿Sabes el error que muchas veces cometemos? Que queremos que cuando el Padre nos hable, cuando estamos muchas veces en relación y intimidad, queremos que venga una gran revelación que bajó y descendió de los cielos. Pero sabes, el Padre nos va a revelar y nos va a enseñar
a la medida y a la capacidad en la cual tú y yo podamos entender y captar para que tú y yo podamos hacer las cosas. Porque de aquello que tú y yo sabemos y entendemos es de lo que el Padre va a demandar sobre tu vida. El Padre no va a demandar de aquello que tú no conoces. El Padre va a demandar de lo que tú y yo conocemos, de lo que tú y yo sabemos hacer. Y tal vez podemos empezar por algo muy simple y muy sencillo. De lo más práctico, lo más sencillo, que es amar muchas veces a tu prójimo, el perdonar a tu prójimo. Muchas veces no podemos tolerar a la persona, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, pero queremos que venga la gran revelación del Padre. ¿Sabes? No llega. Porque si no hemos aprendido con lo más básico, con lo más simple, tampoco podremos hacer lo demás. Porque de qué manera tú y yo aprendemos y enseñamos. Cuando un niño va a un kinder, o va a la escuela, o va a la primaria, no se le enseña la tabla del 10. Se le enseña de lo más básico y de lo más poco. Es más, el libro de Romanos, el libro de Hebreos, creo que es Hebreos, vamos a Hebreos. Dice Hebreos capítulo 5. Dice, ahora bien, respecto a este personaje Melquisedec tenemos mucho de qué hablar, dice, pero difícil de explicar. Dice, por cuanto ustedes son débiles en su oír. En otras palabras, dice, son tardos. Sabes, la palabra nos da una exhortación para nuestras vidas. Y no me quiero desviar del punto de la parashá, pero sabes, nos da una exhortación para nosotros. ¿Cuál es esa exhortación? Que muchas veces somos tardos, ¿para qué? Para oír. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos mucho y entendemos poco. El principal ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es? Gracias al Padre, ¿verdad? Después de tantas veces y al Padre se los ha enseñado también. Y no es por mí, sino es por el corazón de la vida y el Padre el que lo ha enseñado a sus vidas. Pero sabes, el principal mandamiento, cuando vinieron a Yeshua le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Yeshua no les dijo, amarás a Yahweh tu Elohim como a ti mismo. Dice, el principal mandamiento, dice, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh una es. Dice, llamarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le agregó a tu prójimo como a ti mismo. Pero el principal mandamiento más grande, ¿cuál es? Es oír. Muchas veces somos tardos, somos torpes, perdóname tal vez la expresión un poco brusca, pero a veces somos torpes para oír. Hablamos mucho, pero muchas veces captamos muy poco. ¿Sí o no? Y yo no sé, tal vez es parte de la naturaleza, no sé. Pero muchas veces cuando hablaba mamá, ¿cuántos tuvimos la oportunidad de que mamá nos hablara? O tú que eres madre, tal vez ahorita ya eres padre, y que ahora ha aprendido a ser padre uno también. A veces le digo, Daniel. Y a veces le tengo que quitar lo que está haciendo y dice, pero a veces lo que le conviene sí me responde y le digo, entonces sí me oyes todas las veces. O cuando mamá te hablaba y te dice algo, ¿me oíste? Voy a poner mi nombre, me dice mi mamá, ¿me oíste, Junior? Ah, sí, ya cuando me hablaba más fuerte ya había escuchado. Pero ¿sabes por qué? Porque somos muy tardos para escuchar. Y dice la palabra, dice, porque se han olvidado débiles, dice, tardos para oír, dice, porque habiendo de ser maestros por el tiempo que llevan en la doctrina. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en la doctrina? Ahora déjame ponerlo de otra manera para no traer carga. Muchas veces pensamos que la madurez se mide en años. Un gran error. La madurez no se mide en años. Puede haber personas 10, 20, 30 años, pero aún siguen siendo débiles y tardos para oír, para escuchar. Y puede haber personas muy jóvenes o muy recién llegados al Evangelio o a la palabra de Yahweh, pero que ya cuentan con una madurez. Porque sabes, la madurez no se mide en años, cuánto tiempo yo llevo. Sabes, la madurez la medimos. Dice la palabra, dice, para que lleguemos conforme a la estatura del varón, ¿quién? Perfecto. ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? ¿Quién es esa imagen, esa semejanza? Es Yeshua. Sabes, tu modelo de conducta, de comparación de alguien, no es tu prójimo. Tu modelo o estándar de comparación debe de ser Yeshua. No tu prójimo, porque si yo me comparo con mi prójimo,
El ser humano es muy dado de compararse con aquel que no cumple las características o que es inferior a mí. Si yo me voy a comparar y digo, para yo decir que soy bueno, pues me voy a comparar con uno que es peor que yo. Porque nunca te vas a comparar con uno que es mejor que tú, porque al contrario, si te comparas con uno mejor que tú, ¿qué dices? Bueno, ese es mal, ese es bueno y yo soy malo. Cuando vinieron delante de Yeshua le dijeron, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y dijo, ¿qué dijo Yeshua? Dijo, porque no hay ni siquiera ni un solo bueno, dicen, no hay ningún solo bueno, sino solamente ¿quién? El Padre. Y si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos, ven y sígueme. Dice que vendió, dice que al instante el joven se entristeció, pero sabes, no era que vendiera sus posesiones. Era poner en primer lugar ¿a quién? A Él. No era en que si viniera, vendiera todo lo que tuviera, pero la palabra dice que donde está nuestro corazón, ahí estará también nuestro tesoro. Si el corazón de este hombre no hubiera estado en sus riquezas, tal vez su respuesta hubiera sido otra. Pero dice la palabra, si donde está vuestro tesoro, ahí también estará que vuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas del Padre, el anhelo y la prioridad de nuestras vidas es buscar esta palabra. Si nuestro corazón no está aquí, no será el anhelo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Porque Él debe de ser la medida y el estándar. Porque Él es el único para que lleguemos conforme a la estatura del varón perfecto. Ahora, yo te decía, la madurez no se mide en cuántos años tú y yo tenemos. Y la respuesta nos los da aquí Hebreos capítulo 5. Dice, porque habiendo ser ya maestros, dice, por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Elohim, porque aún necesitan la leche en vez del alimento sólido, porque el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros. Un recién nacido, ¿qué es lo que toma? Para darte una comparación, leche. No puede tomar carne porque tal vez no tiene ni dientes, se va a ahogar, etcétera, etcétera, lo que tú puedes decir o lo que podamos agregar. Pero dice que el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, dice, porque todo aquel cuyo alimento es leche, dice, no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. La palabra en el griego se le conoce como nepio. Dice, porque el alimento sólido es para los maduros, dice, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos y dice, han ejercitado sus sentidos, dice, en el discernimiento del bien y del mal. A eso se le conoce entre Tajor y Tamei. La palabra de Ezequiel dice que aprenderíamos a hacer distinción entre lo santo y lo profano. Sabe, Pablo dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos aprovechan. ¿Podemos hacer lo que nos place en esta vida? Yo pregunto, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? Sí, tienes un libre albedrío. Es más, Yahweh dice la palabra, dice que Él nos dio una voluntad propia, o sea, por decirlo de una manera. Fuimos creados para dar alabanzas a su nombre, pero tú y yo tenemos una voluntad, tú y yo decidimos a diario. Pero dicen los que el alimento sólido es para los maduros, dicen los que por la práctica lo han ejercitado. ¿Qué tenemos que hacer para tú y yo madurar? Di conmigo, practicar. ¿Qué cosa? Los principios. Desde lo más básico hasta lo más simple, si tú le quieres llamar, pero es practicar la palabra de Yahweh. ¿De qué manera tú vas a aprender la tabla del 2? Cuando tú aprendes la del 1. ¿Cuándo tú vas a aprender a amar a tu prójimo? Es hasta que no lo practiques. Sabes, el perdonar o el amar a tu prójimo no es un sentimiento, es una decisión en nuestras vidas. Mucha gente dice, bueno, es que yo voy a perdonar a aquella persona cuando yo sienta que tengo que perdonarlo. Sabes, si es por sentimientos, nunca vas a sentir perdonar a alguien. Porque el sentimiento y la herida siempre va a estar ahí, donde misma la palabra dice, cuidar que ninguna raíz de amargura haya entre vosotros, con la cual se hiera a sí mismo y hiera también a los demás. Hasta cuando yo no decida perdonar, la palabra dice, Padre, perdónanos,
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos deseamos ser perdonados por Él? Todos. Pero tal vez mucha gente no está dispuesta a perdonar. Y si tú miras, son parte de las cosas que la palabra nos habla, que la palabra nos enseña. Y simplemente para hacer mención, vamos a Levítico capítulo 6. Dice, luego Yahweh habló a Moisés diciendo, cuando una persona peque, cometa una iniquidad contra Yahweh, dice, y mienta contra su prójimo sobre un depósito o un contrato, dice, o le quite algo por la fuerza, o cometa fraude contra su prójimo, o si es encontrada una cosa de pérdida, dice, miente con respecto a ella, dice, jura falsamente en cualquier de las cosas que hace, dice, el hombre que peca en ellas, dice las cosas que hace, dice, el hombre, dice, y peca en ellas, dice, puesto que pecó y fue encontrado culpable, restituirá, dice, lo que tomó, dice, por la fuerza, obtuvo por engaño, dice, o por el contrato que había hecho, dice, o por lo que encontró habiendo estado perdido, dice, o cualquier cosa que haya jurado falsamente lo restituirá, dice, por completo, dice, al que le pertenece, dice, y le hará restitución una quinta parte de esto, dice, lo hará el día que se presente una ofrenda al que pertenece, dice, al día en el que presente ofrenda al que le pertenece esto, dice, entonces llevará su ofrenda a Yahweh, un carnero sin defecto del rebaño, dice, como comprado, dice, por precio, una ofrenda por el sacerdote. El sacerdote era una expiación delante de Yahweh por él, y le será perdonada cualquier cosa que haya cometido, dice, que haya cometido o lo cual haya pecado. Sabes, mucho para nosotros, sabes, esto nos habla muchas veces de nuestra conducta, di conmigo, intachable, o de vivir una vida en rectitud y en santidad delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Dice, porque restituirá, dice, hará expiación, dice, por esa persona, dice, el sacerdote era una expiación delante de Yahweh y se tendrá perdón por cualquiera de las cosas que haya ofendido. Sabes, nuestra conducta tiene que ser en cierta manera intachable. Tomar lo ajeno o cualquier cosa es de manera considerado delante de los ojos del Padre como un pecado de prevaricación, que es un acto en contra de quién. No es en contra nuestra, sino es en contra de quién. Del Padre. El hacer restitución, el hacer las cosas que le agradan al Padre. Sabes, muchas veces mentimos, difamamos, etcétera, etcétera, y a veces no tomamos conciencia de ello, de nuestros hechos, de nuestras acciones. Pero la palabra nos enseña que debemos de vivir una vida de ¿qué? De santidad y de rectitud, en cierta manera intachable delante de los caminos del Padre. Dice, y el sacerdote era una expiación por él, dice, presentará una ofrenda, dice, y le será perdonado, dice, los pecados que haya cometido. Mucho para nosotros, y por el tiempo ya no voy a alcanzar, pero mucho para nosotros nos habla acerca del sacrificio que Yeshua hizo por nuestras vidas. Sabes, tú y yo merecíamos la pena de muerte. Quien merecía morir, o quienes merecíamos morir en lugar de él, ¿quién fue? Fue Yeshua. Es más, dice la palabra en el libro creo que es Levítico capítulo 5, dice que cuando alguna persona pecare, dice, y era llevada delante del juez a la persona que pecare, dice, si la persona que había visto lo que otro había hecho, te lo voy a parafrasear en cierta manera, lo que otro había hecho, y esa persona se quedaba callado, esa persona cargaba con los pecados sobre sí mismos. La palabra en el libro de Isaías capítulo 53 dice, la palabra dice que Yeshua fue llevado, dice, como cordero al matadero, y no abrió ¿qué? Su boca. Porque sabes, tú y yo éramos pecadores, y quien merecíamos morir, que merecíamos esa pena de muerte, ¿quiénes éramos? Nosotros. Y Yeshua, sabiendo todas las cosas y todos nuestros hechos y nuestros actos inmorales, dice la palabra, dice que Yeshua no abrió su boca, sino que fue llevado ¿quién? Sobre el matadero, cargando sobre sí nuestros pecados de todos nosotros. Porque Él vino a hacer ese sacrificio perfecto en lugar nuestro, para que por medio de esa sangre derramada, por medio del sacrificio de Yeshua, tú y yo tuviéramos perdón sobre quién, sobre nuestras vidas, para que ahora la vida que tú y yo vivimos, el gozo, la alegría que tú y yo tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿sabes de quién es? Es por medio de Él. Y sabes, por el tiempo no voy a entrar y vamos a ponernos de pie, pero ahí la última parte, que es en el libro de Levítico capítulo 6, yo creo que tú ya la leíste, vamos a ponernos de pie, simplemente te lo comento.
Dice que habían las cosas que tenían que hacer los sacrificios, Aarón y los hijos de Aarón todo el tiempo. Tenían que hacer durante el tiempo de la ofrenda, durante la mañana, de la tarde, etcétera, etcétera. Pero era, dice la palabra, dice que era algo perpetuo. ¿Por qué es algo que es algo perpetuo? ¿Sabes? Es algo que se tenía que hacer diariamente. Y yo te decía al comienzo, dice que muchas veces las cosas se vuelven monótonas en nuestras vidas y perdemos el interés de tener que hacer las cosas. Pero cuando tú y yo hacemos las cosas con la alegría y el gozo de nuestros corazones, no importa la tarea que tú y yo hagamos, que tú y yo emprendamos, sabes, nunca será una tarea monótona o aburrida, porque cada cosa que tú y yo hagamos para el Padre, siempre será con la alegría y el gozo de nuestros corazones. Santiago lo describe de esta manera como el hombre de doble ánimo. ¿Cuál es el hombre de doble ánimo? El hombre que es inconstante en todos sus caminos. Un día está arriba, otro día está abajo, un día se quiere comer el mundo, otro día ya está cabizbajo, pero sabes, dice la palabra, dice, no piense que el hombre que es de doble ánimo, dice, recibirá cosa alguna de quién, de Yahweh, porque todo lo que tú y yo debemos de hacer, debe de ser, di conmigo, de la mejor manera. Todo nuestro trabajo, toda nuestra labor que tú y yo hacemos, es para quién. Es para el Padre. Cuando tú y yo aprendemos a hacerlo, sabes, siempre estará la alegría y el gozo, y no importa cuántas veces tú y yo tengamos que emprender y hacer la misma tarea, la misma labor, pero mientras esté el gozo y la alegría en nuestros corazones, siempre será hecho de una mejor manera para el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Pero siempre debe de ser así. Amén. En esta semana, durante el tiempo de la parashá, te mando la hoja, si no te la comparto la siguiente semana, lo que eran los tipos de los sacrificios, con algunas de las notas que yo tenía. Te lo comparto y te lo doy para que lo puedas guardar ahí en tu Biblia, o que con el tiempo, muchas veces cuando estudiemos, también podamos tener un poco el entendimiento de ello. Amén. Vamos a orar donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de tu palabra, de tu enseñanza, Padre Yahweh. Por hablar, Padre Yahweh, lo que está, Padre Yahweh, en tu corazón, Padre Yahweh, y no solamente lo que había en mi corazón. Pero gracias por hablarnos, Padre Yahweh, de lo que está en tu corazón para nuestras vidas, de aquello que tú deseas que emprendamos, que hagamos, que pongamos en marcha, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Yahweh, que todas las cosas, Padre Yahweh, las hagamos para ti. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer, Padre Yahweh, por tu buena voluntad. Ayúdanos que si nunca, Padre Yahweh, hemos emprendido las cosas, y aún si las hemos dejado a medias, Padre Yahweh, podamos emprender y el hacer las cosas, Padre Yahweh, y el terminarlas. Porque muchas veces no terminamos, Padre Yahweh, las cosas. Porque viene, Padre Yahweh, en nuestras vidas, Padre Yahweh, la falta de motivación, la falta de poderlas hacer. Pero cuando está el gozo y la alegría, Padre Yahweh, en nuestros corazones, es el motor, Padre Yahweh, para poder hacer y para poder continuar las cosas y poderlas terminar, Padre. Ayúdanos, Padre Yahweh, que si hemos empezado, Padre Yahweh, aún en este tiempo, nuestra lectura, Padre Yahweh, en este tiempo de parashá, en tu enseñanza, nos ayudes a terminarla, Padre, en secreto, en nuestras casas, en nuestros hogares. Que podamos persistir, Padre Yahweh, trabajar, laborar la obra de nuestra salvación cada día, Padre Yahweh. Que podamos llegar conforme a la estatura, Padre Yahweh, del varón perfecto. Que nuestras vidas, Padre Yahweh, puedan ser maduras, puedan alcanzar ese grado de madurez. No solamente para tener el conocimiento y el intelecto en nuestras vidas, sino para que podamos ser hacedores de tu palabra, para que la podamos enseñar y llevar a otros, Padre Yahweh, que no la conocen. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y por el sacrificio de nuestro amado Yeshua, que vino a ser el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Gracias que la vida en abundancia que ahora vivimos, la vivimos por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo en ofrenda, en sacrificio por nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, yo te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos, Padre Yahweh. Que seas tú abriendo las ventanas de los cielos, Padre Yahweh, derramando bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunde. Que en el nombre de Yeshua, que donde quiera que ellos pongan sus manos, Padre Yahweh, sea de bendición y de prosperidad. Que seas tú bendiciendo, Padre Yahweh, tu pueblo de tal manera que sean cabeza, Padre Yahweh, no cola, en el nombre de Yeshua. Que la bendición tuya, Padre Yahweh, esté sobre la vida de cada uno de tus hijos.
Yevarejeja Yahweh Beish Berjeja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isa Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti. Ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.